Ministranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, los niños salen a la iglesia infantil y también estuvieron entregando una guía para el mensaje, un bosquejo para que pueda seguir el mensaje y tomar sus notas. Si no lo tienen, levante la mano y le van a traer las notas del mensaje. Si no lo tienen, puede levantar las manos y ahí se las traen. Mire cuántos niños, gloria al Señor. Aleluya. Y mientras mantiene la mano levantada hasta que le vean ahí y le traigan precisamente el bosquejo, las notas para el mensaje. Lo hacemos con toda intención de que pueda tomar notas. Importante, en la escuela se toman notas. Desde que empezamos la vida escolar, desde chiquiticos tomamos notas. En la iglesia tenemos que acostumbrarnos a tomar notas, ¿verdad? Es importante. Como les decía, tengo un maestro, creo que se lo dije hace unas semanas atrás, un profesor del seminario que dice: nunca dejamos de aprender. No importa los años que usted lleve en la vida cristiana, no importa si eres pastor, lo que sea, por tantos años, siempre tenemos algo que podemos aprender. Dice él: el día que dejamos de aprender, comenzamos a morir. Un día les voy a pedir que me aclare un poco más, expanda un poco más esa expresión. Pero por eso queremos, tome notas y tiene toda autorización para mejorar las notas y para usarlas como lo considere necesario. Amén. Hemos orado, vamos a el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Libro de Josué, el último capítulo de Josué, capítulo 24. Y nos vamos a enfocar en los versos del 14 al 15. Como tiene ahí en sus notas, el mensaje, el tema, lo que quiero compartirles, basado en esta porción de las Escrituras, son algunas claves para disfrutar la comunión con Dios y la vida cristiana. Hay muchas claves. Obviamente yo me voy a enfocar en algunas de las que propone esta porción solamente. Es importante, y a los que les gusta predicar sobre todo, les digo que la mejor modo de predicación es la predicación expositiva, la predicación que se concentra en un pasaje de un libro, en el contexto más amplio en la medida que sea necesario, pero que extrae de ese pasaje las riquezas. Usted tiene la oportunidad ahora con el plan de lectura de la Biblia en un año de extraer porciones completas que van a tener contenido valioso para usted, obviamente, que usted va a ser obvio y lo va a poder aplicar a su vida. Así que hoy vamos a enfocarnos en estos versos para extraer algunas de esas claves para disfrutar la comunión con Dios. ¿Sí? Dije la palabra disfrutar y lo hice intencionalmente. Josué capítulo 24, los versos del 14 al 15, se conoce como el discurso de despedida de Josué, este líder del pueblo de Dios. Podríamos decir son las últimas palabras de Josué, y nosotros estamos todos quizás conscientes de que las últimas palabras
que una persona tenga que decir, especialmente cuando es un líder espiritual, cuando es alguien que ha jugado un papel de relevancia en la sociedad o en nuestras vidas, son importantes esas palabras, ¿no? En muchas ocasiones hay personas que han pasado por el proceso doloroso de perder un ser querido y esta persona no ha estado presente cuando este ser querido ha estado por fallecer en ese proceso. Y cuando llega muchas veces le dice, bueno, ¿y qué fue lo último que dijo? ¿Verdad? Como que le dan un nivel de importancia, un valor porque lo tiene. Por ejemplo, lo vemos eso en la tradicional celebración del Viernes Santo, cuando escuchamos o predicamos el sermón de las 7 palabras, que son 7 expresiones de Jesús en la cruz, las últimas cosas que Jesús dijo antes de morir en la cruz. Y lo mismo cuando continuamente recordamos el encargo que Jesús nos dio luego de resucitado, Mateo 28, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y recordamos estas y otras cosas con el entendimiento de que en realidad lo que Jesús dijo y lo que Jesús enseñó fue y es muy importante. Todo lo que Jesús dijo, no importa el momento en que lo haya dicho. Y me pareció interesante, estuve leyendo un artículo en la revista Forbes, lo digo en buen castellano, que sugiere, oye lo que dice, que dado el hecho de que nosotros no sabemos si lo que vamos a decir a alguien es lo último que vayamos a decir, entonces necesitamos vivir y conducirnos con cierto grado de conciencia ante esta posibilidad. Siempre se hace una recomendación: cuando usted vaya a salir de casa, no salga enojado con su esposa o con sus hijos, por favor. Usted no sabe si lo último que dijo es lo último que le iba a decir. Y hoy vamos a ver las últimas palabras de un hombre llamado Josué y lo que él anhela para su descendencia, para el pueblo y su familia. Y el deseo de Josué no es solamente el deseo de un líder espiritual de una nación, es el deseo de un padre con una responsabilidad, no solamente por la nación, pero en el sentido práctico de la palabra, sino como familia. Y Josué fue el hombre escogido de Dios para guiar al pueblo a la tierra prometida como sucesor de Moisés. Usted recordará eso. Y ya en este contexto obviamente están en esa tierra y Josué sabe que está por morir. Y el deseo de él es que ellos continúen en la tierra, permanezcan en la tierra y continúen disfrutando de las bendiciones de vivir en esa tierra que Dios les ha dado. Pero les decía, no es sencillamente el deseo de un hombre, porque aunque Josué es el portavoz humano, en el verso 1 del capítulo 24 vemos algunas cosas interesantes. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y ahí continúa con toda una narrativa que guía a las personas que le están escuchando, al pueblo, en algunos aspectos importantes en la historia de la nación, una especie de resumen. Pero si se da cuenta, les decía que no necesariamente son las últimas palabras de Josué en el sentido humano, podemos decir las últimas palabras de Josué. Pero Josué era el portavoz humano, porque lo que Josué está expresándole a ellos no es solamente y sencillamente el deseo de su corazón. El versículo ahí comienza diciendo en el verso 2 que Josué dijo: así dice Jehová. No dice así dice Josué, aunque son sus últimas palabras en el sentido humano. Y comienza diciendo que Josué ha convocado a todo el pueblo en Siquem. Siquem era un lugar de una tremenda importancia histórica para el pueblo de Dios. Fue allí en Siquem que Abraham se estableció al llegar a Canaán. Fue allí que Dios le apareció a Abraham. Fue allí que Abraham edificó un altar. Es un lugar de relevancia histórica para el pueblo. Pero ahí vemos que dice que se presentó, Josué convoca. Pero dice que cuando convoca al pueblo, el pueblo se presentó no delante de Josué. Dice que el pueblo, el liderazgo, se presentaron todos delante de Dios. Es la última parte del verso 1, capítulo 24. Y bueno, ya les dije, en el verso 2 comienza diciendo: así dice Dios. Así que lo que Josué va a decir humanamente son sus últimas
últimas palabras, sus instrucciones, pero en realidad no es el mensaje de lo que Josué tenía que decir, sino de lo que Dios tenía que decir. Y esa es la manera en que nosotros como creyentes nos acercamos a la Biblia. No es la palabra de Josué, no es la palabra de Moisés, no son las palabras de Isaías, ni siquiera las palabras de nuestro admirable Pablo, son las palabras del propio Dios. Es Dios quien nos habla. Y comienza, les decía, haciendo un resumen de cómo Dios los había llamado como nación y cómo Dios intervino continuamente en el andar de ellos por la vida, desde que llamó a Abraham hasta llevarlos hasta la tierra prometida, y los lleva a grandes rasgos por ese resumen. Y entonces le da algunas instrucciones claves para que sepan, bueno, ustedes han tenido años y siglos de arduas batallas, de dificultades y de desafíos, pero Dios los trajo a una posición, a un lugar, los ha establecido en un lugar donde Él ha prometido bendecirlos en abundancia, de tal manera que llaman a esta tierra la tierra que fluye leche y miel. Esto nos lleva a nosotros a pensar en la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida que disfrutemos. La vida cristiana es una vida de disfrute. Esta mañana teníamos una plática, una conversación con Jaime Blanca e Isabel. E Isabel nos contaba que fue dedicada al Señor cuando tenía 16 días de nacido, ¿cierto, Isabel? Isabel va a cumplir el 11 de marzo, el día antes de mi cumpleaños. Va a cumplir 90 años. Y ha sido una vida de comunión con Dios desde 16 días de nacido que fue dedicada, al momento en que hizo confesión de fe, en algún momento quizás más adelante, hasta esta trayectoria. Y estoy seguro que Isabel podría resumir su vida cristiana diciendo lo que estamos presentando delante de ustedes esta mañana. La vida cristiana es una vida de disfrute de la relación con Dios, una vida de comunión con Dios. Es el testimonio de muchos de nosotros. Pero ¿sabe? El problema es que muchos cristianos no han entendido esto y por lo tanto no han aprendido a disfrutar la vida cristiana, especialmente cuando se llenan de legalismo, de reglas y de situaciones que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Pero la vida cristiana está diseñada para ser una vida victoriosa. Escuche, no estoy diciendo una vida sin dificultades, pero estoy diciendo una vida victoriosa a pesar de las dificultades y por encima de los desafíos. ¿Alguien dice amén? Y Canaán es el ejemplo de esa vida victoriosa. La tierra de Canaán, lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. Quizás alguien dice, ya el pastor había mencionado esto anteriormente, por supuesto. Porque Canaán es un tipo de Cristo, esa tierra. Cristo es nuestra tierra de abundancia. Cristo es nuestra tierra de bendición. Cristo es nuestra buena tierra. Cristo es nuestra tierra de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese usted que la Biblia nos enseña que nosotros estamos arraigados en Cristo. Es decir, de alguna manera Cristo es tipificado en la tierra de Canaán. Así que el plan de Dios para tu vida no es solamente que tú tengas vida eterna. Si el plan de Dios fuera llevarte al cielo, lo mejor que podía pasarnos a nosotros es que en el momento en que invocamos a Cristo para salvación, nos vayamos con Él. Pero nos deja aquí, porque la vida cristiana no tiene solamente que ver con ir al cielo. El plan de Dios es que nosotros vivamos también aquí en la tierra para cumplir el propósito y el plan con que Él nos ha salvado a nosotros y que disfrutemos la vida cristiana, que vivamos vidas victoriosas, que disfrutemos nuestra comunión con Él y disfrutemos el ser siervos y siervas del Señor, que vivamos esa vida abundante. Así que cuando como cristianos disfrutamos la vida cristiana, estamos viendo lo que la tierra que fluye leche y miel significa. Pero hay algo que necesita tener presente, hay algo que no puede usted ignorar. La realidad es que aún la tierra prometida estaba rodeada de enemigos. La realidad es que hay un enemigo que está al acecho, que está buscando devorarte. Hay un adversario cuyo plan es impedir que disfrutes la vida cristiana. Hay quien está tratando continuamente de hacerte miserable, de impedir que disfrutes, que vivas una vida victoriosa. Así que este líder, Josué, y padre de familia, está interesado en dejarle estas últimas palabras, estas instrucciones, que realmente es palabra de Dios,
para que entonces disfrutemos y ellos disfrutaran la comunión con Dios y la vida en los caminos de Dios, en nuestro caso, la vida cristiana. Y quiere dejarle estas palabras, no solamente les decía porque es su deseo que permanezcan bendecidos y fructíferos, sino porque esto es lo que Dios mismo quiere y lo que Dios mismo les dice. Ahora necesitamos tener en cuenta que el disfrute de la comunión con Dios y la vida cristiana depende en gran manera de nuestra vitalidad espiritual. Por eso vamos a ver estas claves que nos ayudan a estar, a ver cómo se lo pongo de alguna manera, a estar espiritualmente en forma. Spiritually fit. Espiritualmente en forma. Para vivir esa vida cristiana que es fructífera y que es fructífera en abundancia. Ahora siempre me gusta de alguna u otra manera tocar el asunto y el aspecto del hogar, porque como padres esto es algo que debemos ponernos como meta para nuestros hogares y nuestras familias. Por eso felicito a Luis y a Sahara esta mañana por el compromiso que han adoptado. Y como padres nosotros necesitamos ponernos estas metas, algo que no solo debemos anhelar en el mejor sentido de la palabra, ambicionar, sino además modelar en nuestro hogar. Algo que necesitamos procurar alcanzar para también transmitir a nuestra descendencia. Y hoy vamos a tomar estos principios que se desprenden de este pasaje, Josué capítulo 24, y vamos a aplicarlos a nuestra vida para poder estar firmes en la vida cristiana, para poder estar aptos, esa es la palabra, en forma, para vivir la vida abundante, aquella que es victoriosa. No porque tiene bienes materiales y muchas riquezas de este mundo. Algunas personas piensan que la vida victoriosa se resume en salud y dinero. Y yo conozco personas que tienen abundancia de ambas cosas, abundancia de salud y de dinero, y sin embargo no viven una vida abundante. Y una persona puede carecer de abundancia de bienes materiales y aún así vivir una vida victoriosa. Y una persona puede incluso carecer de salud y aún así vivir una vida abundante. Perder los bienes materiales no es bueno. Quizás alguno de ustedes ha pasado por la experiencia de recesión, la crisis aquella que hubo con las hipotecas aquí en Estados Unidos hace unos años atrás, que mucha gente perdió sus casas y todo lo demás. Y perder las cosas materiales no es bueno. Perder tu salud es peor. Pero perder tu vitalidad espiritual, el no estar en forma espiritualmente siendo tú un cristiano, una persona que necesita de Dios, afectar tu comunión con Dios, una vez que tú has conocido a Dios, es peor que las dos primeras cosas, es algo trágico. Así que si quieres disfrutar la vida cristiana, vivir la vida abundante, la vida que Dios preparó para ti, si quieres mantener tu vitalidad espiritual en forma, si quiero estar spiritually fit, apto, lo primero que nos sugiere este pasaje, decide vivir en total entrega y reverencia a Dios. Número uno, decide vivir en total entrega y reverencia a Dios. Miren qué dice este versículo. Ahora pues, versículo 14, voy a ir, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dice, ahora pues temed a Jehová. Le puse las notas ahí en su bosquejo. Temer, una palabra que habla de reverencia, reverenciar, ser considerado con sentimientos de respeto y reverencia, ser considerado sagrado o exaltado, supremo. Eso es lo que temer quiere decir. ¿Sabía usted que un cristiano puede afectar su andar con Dios y vivir sin lo que esta palabra temor implica y significa? No estoy hablando de perder el estatus de hijo de Dios, sino de afectar tu caminar continuo, tu caminar diario con Dios. Una persona puede ser cristiana y puede ser tan descuidado que puede incluso llegar a perder el respeto, la reverencia por Dios, la reverencia y el interés por las cosas de Dios. Estoy hablando incluso cristianos. Y nosotros no podemos darnos, como decimos, ese lujo.
No podemos perder nosotros el sentir y el entendimiento de quién es Dios, no solamente como el Dios del universo, sino como el Dios de mi vida. No podemos perder el respeto por Dios y las cosas de Dios. Y yo sé que vivimos en una sociedad que hace cualquier cosa precisamente por eso. Y una de las cosas que encontramos continuamente en la Biblia es la necesidad de temer a Dios en este sentido. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, fíjense, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 31, verso 19 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Salmo 33, 18 dice: he aquí el ojo de Jehová está sobre los que te temen. Salmo 115, 13 dice: bendecirá a los que temen a Jehová. Salmo 147, verso 11 dice: se complace Jehová en los que le temen. Alguien quizás argumentaría diciendo: pero yo creo que mi relación con Dios está basada en el amor y no en el temor. Pero no hay contradicción entre amar a Dios y temerle a Dios. Los que temen a Dios le aman y los que aman a Dios le temen. Porque el temor a Jehová es un amor reverente. Alguien ha dicho: el temor a Jehová en los creyentes es el amor sobre sus rodillas, reverencia. No estamos hablando de temor sencillamente en términos humanos. No es un miedo a servir. No es pensar en Dios y ponernos a temblar de miedo. Otros pueden mirarlo de esa manera y sería la mejor sensación que pudieran experimentar. Lo más positivo para la vida de alguien que rechaza a Dios. No es mirar a Dios como si Dios fuera un tirano. El enemigo quiere que nosotros pensemos así acerca de Dios, que Dios es un tirano al que hay que tenerle pánico, terror. Pero la palabra del Señor enseña de que sí hay que temer a Dios, pero me enseña además de que Dios es bueno. Alguien dice amén. Y mucha gente huye de Dios porque tienen este concepto erróneo acerca de Dios. El temor del que habla la Biblia, que la Biblia nos enseña, es un temor santificado. Es un temor reverente a Dios. Voy a hacer un entre paréntesis a los padres, para hablarle a los padres aquí también y decirle algo. Especialmente, no solamente a los padres, incluso a los que están aprendiendo inglés. Padres, enseñemos a nuestros hijos a respetar a Dios y a honrar a Dios y a ser reverentes. Y especialmente en esta cultura, enseñemos a nuestros hijos a no tomar el nombre de Dios en vano. Dirá, pero ¿cómo así? Algunos por desconocimiento no lo saben, pero le voy a decir algo, yo no lo voy a pronunciar con mi labio, voy a decir las siglas en inglés, pero la expresión OMG en inglés, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Si usted está aprendiendo inglés y está adoptando ciertas expresiones y eso, la expresión OMG es tomar el nombre de Dios en vano. Yo lo aprendí hace muchos años cuando estaba refugiado en Panamá. Yo era el pastor, líder del campamento, de la iglesia cristiana del campamento donde estábamos, éramos como 3,000 algo, creo que éramos. Y yo era el pastor, yo era el líder, yo era el que predicaba todo lo mismo que hago acá. Sin canas ni con menos años, pero lo mismo que hago acá. Y yo recuerdo que un día yo salgo del comedor y la capilla donde yo servía me quedaba cerca, si hacia izquierda, pero los soldados que nos cuidaban, los guardias, habían puesto una barrera que no se podía ir por ahí, no sé por qué, había que dar una vuelta más larga y había un soldado parado, un joven de ascendencia mexicana que hablaba inglés y español, y cuando yo voy a pasar me dice: por aquí no puedes pasar, ¿no? Y yo digo: ¿pero por qué? Si yo voy para ahí, por aquí no puedes pasar. ¿Verdad que nosotros somos cabezones, no? ¿Pero por qué no puedo pasar? Si yo voy para la iglesia, usted va para la iglesia, por aquí no puede pasar. Y yo le di la espalda y dije: OMG. Y él me dijo: Señor. Y yo me miré: venga acá. A mí no me grite, le dije. A mí no me grite. Me dice: usted es un siervo de Dios. Usted es el pastor de esa capilla. Y usted acaba de tomar el nombre de Dios en vano. Así me dijo ese soldado, jovencito. Y ese día tuve la gran lección: escuche, papá, escuche, amigo, si usted está aprendiendo inglés,
no adopte. Yo no sabía ni papa de inglés, pero sabía decir eso. No sabía lo que tenía que saber de inglés, pero cogí esa expresión y y a mí a veces me perturba eso, y quizás a usted también, es ver cómo tantas personas no hablan inglés, o hablan muy poco inglés, pero esa frase la tienen pero no hablan inglés, hablan muy poco inglés, pero saben todas las malas palabras en inglés, todas las blasfemias en inglés. Así que si usted está aprendiendo inglés o conversando o enseñando inglés, le va a ser más útil aprender a decir, I am hungry. Where is the bathroom? Can I have some water? Que decir OMG o cualquiera de estas expresiones, y especialmente esta, malas palabras ni hablar. No le voy a hablar de eso porque ustedes son cristianos, ustedes lo saben. Pero expresiones como esta. Y quizás me volví demasiado práctico aquí, pero nosotros podemos inocentemente, quizás inconscientemente, incluso tomar el nombre de Dios en vano en nuestros labios. Yo lo aprendí cuando era un jovencito predicador, me lo enseñó un soldado del ejército americano. Pero no solo ese, a veces no es un individuo el que toma el nombre de Dios en vano. A veces son instituciones, son organizaciones, incluso iglesias y púlpitos en los que se toma el nombre de Dios en vano. Se toma de manera irreverente. Yo estuve mirando un video de una autoproclamada profetisa de Miami. Yo no les voy a decir quién es porque no tengo que decir el nombre, pero ella era la ex esposa de un pseudoapóstol de Miami, ¿verdad? Yo no le voy a decir quién es, pero le voy a decir que cualquier dinero que usted dé en esa iglesia es un dinero mal donado. Hey, yo estoy aquí para hablar la verdad. I'm sorry, que le duela, pero la verdad es la verdad. Y es un video que circula en las redes de esa señora que las blasfemias que dice de Dios, no puedo ni pensarlas, de lo irreverente, lo grosero y lo sucio que es. Así que hay veces en que hay organizaciones, instituciones que tienen el nombre de cristianas que toman el nombre de Dios en vano. Y no voy a hablar de Hollywood, de las películas, los comediantes. El escuchar a veces y reírnos con estos comediantes que usan tanto lenguaje profano ya es malo por sí mismo. Pero no solamente lo malo es el lenguaje profano, lo peor es el lenguaje blasfemo e irreverente para con Dios. Y a veces nosotros como cristianos nos encontramos escuchando y riéndonos de esas barbaridades. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas han perdido el entendimiento, han perdido el asombro, han perdido la admiración por el nombre de Dios y lo que representa. Y la Biblia enseña que Dios es un Dios santo. Por lo tanto, nosotros con temor santo debemos entregar nuestras vidas y reverenciarle a Él, alabado sea su nombre. Y una de las razones por las que las personas no viven victoriosamente la vida cristiana, no disfrutan la comunión con Dios, tiene que ver porque son irreverentes para con Dios. Y la irreverencia es una señal de que se ha descuidado la relación con Dios, de que no se le ha dado la importancia. Y cuando se descuida la comunión, se pierde el respeto, se pierde la reverencia. Si queremos vivir y disfrutar las bendiciones de la vida cristiana, necesitamos ese temor reverente. No el miedo en el sentido de pánico, porque Él es nuestro Padre y es bueno. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un esclavo y un hijo? Hay varias. Pero el esclavo le tiene temor al látigo del amo. El hijo tiene temor de ofender el corazón del Padre. Esa es la gran diferencia. Hay un episodio en la vida de Jesús que ilustra la diferencia entre el miedo y el temor. En Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en el arca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Usted conoce la historia, ¿cierto? Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mire verso 41. Fueron de estar amedrentados a tener temor de Dios. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. Un tipo de temor o de miedo fue condenado. La Reina Valera lo traduce como amedrentado. La versión de 1602 de la Reina Valera lo traduce como temerosos. Ese miedo, ese temor fue condenado porque carecía de fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están temblando? Pero el otro temor fue aprobado porque fue un temor reverente, lleno de admiración. Un temor que provoca adoración, que provoca admiración. Que dice, ¿y quién es este? Le digo algo esta mañana, no descuides tu vida espiritual. No tomes las cosas de la fe a la ligera. No digas esto de la vida cristiana hay que tomarlo deportivamente. La vida cristiana no se toma deportivamente. No, decide vivir en una entrega reverente a Dios. No pierdas el asombro, no pierdas la admiración por Dios. Teme a Dios. Recuerda el mensaje del domingo pasado, ejercítate para la piedad. Le puse la nota del pastor John MacArthur, que dice, expresa la realidad de la reverencia, y que la palabra piedad expresa la realidad de la reverencia. La piedad es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero Creador Dios, el respeto por lo que Dios merece y es por consiguiente la más alta de las virtudes. Hay muchas cosas que no comparto con John MacArthur, pero en esta estoy de acuerdo con él. ¿Ya? Ejercítate en esto. Vive una vida entregada y reverente para con Dios. No dejes de maravillarte de quien Dios es. No dejes de maravillarte de que es el Salvador. No dejes de vivir en ese santo asombro que provoca en ti adoración, contemplación. No lo pierdas. No lo pierdas. Porque el día que pierdas la reverencia, el día que pierdas el asombro, ese día vas a comenzar un camino de descenso, de ruptura con la comunión. Segundo lugar, determina remover y abandonar todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Determina, está en la otra parte de la hoja, determina remover y abandonar todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Ahora pues temed a Jehová, verso 14, y servirle con integridad y verdad. Y luego dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Quitad de entre vosotros. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban. Una versión lo traduce de esta manera: aparten de su corazón a los dioses extraños a los cuales sus padres rindieron culto al otro lado del río de Egipto. Y esto es tremendo, porque este pueblo hacía 40 años que habían salido de Egipto y 40 años después de haber sido libertados por Dios, todavía siguen en la idolatría. Y lo he dicho muchas veces desde este púlpito, nosotros podemos vivir en la tierra de bendición con el corazón en Egipto. Vamos, podemos vivir en la tierra que fluye leche y miel y estar todavía anhelando a Egipto. Podemos vivir la vida cristiana, podemos vivir en Cristo, ser salvos, estar en Cristo y tener nuestro corazón en el mundo. Eso es lo que le estoy diciendo. Podemos tener nuestra salvación en Cristo y nuestra adoración, nuestros anhelos desenfocados. Algo pasó con este pueblo, que las malas hierbas comenzaron a salir otra vez en el jardín de Dios. Hace más o menos un año atrás, mi cuñado Peter, que tenía una compañía de jardinería, me recomendó y me ayudó a comprar unas plantas para poner en el jardín de mi casa. Yo le iba a traer 2 fotos, antes y después, pero dije no, porque no. Me dio hasta el diseño, me dijo las plantas que tenía que poner, todas las instrucciones, y me quedó muy bonito. ¿Sabe? Lo que no me dijo era que yo tenía que mantenerlo semanalmente y sacar las malas hierbas. ¿Y qué pasó? Las malas hierbas comenzaron a salir y yo no le puse el cuidado necesario, la atención necesaria, y lo que un día era bonito, yo le iba a poner el antes y cómo está ahora. Ahora es feo y desagradable. No estoy hablando de mí, estoy hablando del jardín. Lo descuidé. De manera que tengo que mandar a arrancarlo de nuevo y hacer otra cosa. Cuando perdemos el asombro, la admiración por Dios, cuando dejamos de maravillarnos en Dios, cuando perdemos la reverencia y el respeto, cuando tomamos a Dios a la ligera, cuando lo tomamos como algo común y corriente, cuando le tomamos como lo presenta el comediante impío o como lo pone el infernal Hollywood,
estamos descuidando el jardín y no tenemos que hacer nada. Porque las malas hierbas van a comenzar a brotar y cuando menos tú te lo imagines, tu vida va a estar ahogada por las cosas malas de este mundo. Tu adoración va a disminuir y tu contemplación va a desvanecerse. Y entonces las pasiones de este mundo, los deseos de este mundo, la vanagloria de este mundo va a empezar a ocupar tu corazón. Y los ídolos que un día abandonaste, yo soy evangélico y no tengo ídolos, dirá alguien, ¿no? Los ídolos que un día abandonaste van a comenzar a recibir tu atención. Esos residuos del hombre viejo, esos residuos de Egipto, esos pecadillos, esos ídolos que todavía tenemos cierto apego a ellos, que simpatizamos con ellos, que somos emocionales con ellos. Uy, pastor, es la medallita de la Virgen de la Caridad de mi abuela. Y necesitamos ser diligentes y cuidar el jardín de nuestra vida espiritual de manera que no nos ahoguen las malas hierbas. Necesitamos deshacernos, sacar del corazón esas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Porque si no prestamos atención, estas cosas van a venir y van a demandar tu devoción. Van a demandar incluso tu entrega, tu adoración. Y vas a terminar dándole el lugar de Dios a otras cosas en tu vida. Ahora, usualmente cuando pensamos en ídolos, pensamos en imágenes, pensamos en estatuas, pensamos en medallas, ¿cierto? Pero un ídolo es sencillo de definir. Cualquier cosa que amemos más que a Dios, que sirvamos más que a Dios, cualquier cosa que ocupe en nuestras vidas el lugar que le pertenece a Dios es un ídolo. Así de sencillo. Y todavía tenemos nuestros ídolos también heredados de los antepasados. Uno de ellos es San Dólar. ¿Así? Hay un santo que se llama así. ¿Sabe que el amor al dinero y la riqueza están vinculados a un Dios antiguo de la antigüedad? Mamón, el Dios de las riquezas. En Lucas 16 Jesús incluso habla de eso, dice, verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, a Dios y a la riqueza. Está hablando de un ídolo. Y esta es una de las direcciones opuestas de la Biblia que el falso evangelio de la prosperidad promueve. Si alguien tiene como meta el dinero y las riquezas, podrá adquirir muchas cosas, podrá lograr muchas cosas, pero ¿sabe? Es un ídolo. Y mientras el corazón esté lleno de materialismo y enfocado en eso, eso es un ídolo. No solamente San Dólar es un ídolo, otro ídolo es el Dios del placer, el entretenimiento. Hoy se predica un evangelio que no requiere sacrificio, un evangelio que dice que la vida es de puro placer, un evangelio hedonista, le digo yo, y que Dios quiere que todo sea placer. Y la gente cambia a Dios por los placeres. El domingo no es para ir a la iglesia, el domingo es para la playa, para el barbecue, para el deporte, ¿cierto? Dice mucha gente. Y podríamos seguir mencionando otros ídolos detrás de los cuales se da el corazón. Muchos cristianos. Pero si queremos ser de los que disfrutan la vida cristiana y la comunión con Dios, necesitamos renunciar a esas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, arrancar esas malas hierbas. Necesitamos vivir en una entrega reverente, ser diligentes en renunciar, en deshacernos de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Y quizás alguien diga, pastor, yo renuncié a esas cosas cuando di mi vida a Cristo. Bueno, ¿sabe qué? Es bueno que de vez en cuando nos revisemos el corazón y miremos si hay alguna hierbita que está creciendo. No vaya a ser que te pase lo que le pasó a mi jardín. Porque el ejemplo de este pueblo es que a pesar de que Dios lo había sacado de la esclavitud, que había estado con ellos por años y años y años, todavía tenían el corazón contaminado por la creencia de los dioses falsos. El pueblo de Dios. Así que sea diligente en limpiar el huerto de su corazón y que haya en nosotros ese santo deseo de agradar a Dios, de adorar a Dios y de vivir vidas santas para Él. En tercer lugar, otra clave, da toda tu adoración y servicio solamente a Dios. Toda tu adoración y servicio solamente a Dios. Yo había puesto, meditando en esta porción, yo había puesto toda tu adoración y servicio espiritual, pero dije, no, fuera servicio espiritual, todo servicio espiritual y todo lo que hagamos lo hacemos como para Dios y no para los hombres. Aunque sea ayudarme a mí a mover esto como hicieron los hermanos hace un ratito. Todo servicio. La devoción continua es lo que se necesita para mantener el huerto libre de malas hierbas, el jardín libre de malas hierbas. Mi adoración total, continua en mi servicio a Dios
va a ocupar mi vida de tal manera que la va a mantener limpia, libre de esas cosas que afectan. Ahora, verso 14, pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Ahorita me brinqué más adelante, pero tenía en la mirilla. Servirle con integridad y verdad. Luego termina diciendo, y servid a Jehová. Luego verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Me deshago de los ídolos porque tengo la determinación de adorar y servir solamente a Dios. Aleluya. Esa palabra servir, adorar, quiere decir rendir culto, pero también trabajar también, quiere decir laborar para Dios. Habla de servicio en ambos sentidos. Servicio es adorable, es amable, es humillarse delante de Él. Es interesante porque la palabra servicio habla de adoración también, pero también es laborar. En el sentido más práctico de la palabra, como cantamos ese himno que dice, trabajar y orar en la viña del Señor. Ahora le voy a decir, si me da licencia para esto, las personas que menos ocupadas están en adorar y servir a Dios son usualmente en las iglesias las que más se quejan y las que más andan mirando las cosas que según ellos la iglesia y los demás hacen mal. Se lo digo, llevo más de 20 años pastoreando. El que está enfocado en adorar y servir a Dios, alabado sea el nombre del Señor, no tiene tiempo para mirar, mucho menos criticar lo que otros hacen o dejan de hacer. Alabado sea el nombre del Señor. La mejor manera de mantenernos disfrutando la vida cristiana y no sobrecargarnos con lo mal que lo hace fulano, con lo feo que lo hace sultano, que por qué hicieron esto y no hicieron lo otro, no es sentado observando a todo el mundo, es adorando y sirviendo. Es la mejor manera de mantenerte, alabado sea el nombre del Señor, fructífero en la vida cristiana. Disfrutando la vida de la iglesia. ¿Quieres disfrutar la vida de la iglesia? Adora y sirve. No solamente orar, trabajar en la viña del Señor. Y de hecho tu servicio también es una expresión de tu amor a Dios. Por eso Dios dice que la adoración debe ser en primer lugar en integridad. Quiere decir sin defecto, entero, perfecto, recto, sin tacha, con rectitud, sin mancha. Es la palabra que se usaba para describir a los animales que se podían escoger para el sacrificio. La misma palabra. El animal tenía que ser así, íntegro, sin mancha, sin defectos. ¿Qué me dice eso a mí? Que mi adoración debe ser igual. Debe ser en integridad. No puedes tener el corazón ni tu adoración compartido. Tiene que ser total para Dios. Dios no quiere una porción de tu adoración. Dios quiere toda tu adoración. Y hay gente que cree que se puede vivir así. Y Josué le está diciendo, no es posible. Si tú crees que vas a servir a Dios y a los ídolos al mismo tiempo, la realidad es que no estás sirviendo a Dios para nada. Bendito sea el Señor. O todo o nada. Dice integridad, luego dice verdad. Verdad quiere decir de veras, fiel, firme, recto, seguro, verdadero. Una adoración en integridad y verdad, un servicio a Dios en integridad y verdad es una adoración bíblica, es una devoción firme, es una devoción continua. Dice, serviremos. Esto es algo que hacemos y que continuaremos haciendo. Y lo que está diciendo es, yo no sé qué opción tú vas a tomar. Yo no les voy a forzar, no les voy a obligar. Si ustedes quieren servir a los ídolos, a los dioses de sus antepasados, dioses con minúscula, es decisión de ustedes. Pero yo estoy firme en algo y yo estoy determinado a algo. Y luego dice lo que sería bueno que cada papá y cada mamá dijera aquí esta mañana y determinara para su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Serviremos santamente, serviremos continuamente a nuestro Salvador. Y hoy se necesita una determinación firme en los hogares, en nuestras vidas, en las iglesias, a continuamente y santamente servir al único y verdadero Dios que entregó a su propio Hijo por nosotros en una cruz para el perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna.
Y escuche, padre, si sus hijos son los únicos muchachos en la escuela, los únicos que viven y son educados bajo tal determinación, si tu familia es la única que determina en esta sociedad, en este pueblo, de servir a Dios, si tú eres el único, pues gloria a Dios por ello. Alabado sea el nombre del Señor. Josué estaba diciendo, si tengo que ser yo solo y mi familia nada más, pues lo seremos. Y si hay que hacer separación entre lo santo y lo profano y nosotros somos los únicos, lo haremos, porque estas cosas no se comprometen. Si otros quieren servir a dioses falsos, a San Dólar, a San Placer de este mundo, esa es su decisión, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y que nosotros no tenemos que nadar en la dirección de este mundo, ni correr en la corriente de este mundo. Necesitamos estar determinados a servir a Dios santa y continuamente. Josué dijo, yo no los voy a forzar, yo no los puedo controlar, yo no puedo decidir por ustedes, pero yo sí puedo determinar que mi casa y yo serviremos a Jehová. Clave número 4, para disfrutar la comunión con Dios y la vida cristiana, deposita tu fe y confianza en Dios y en su palabra. Ese es obvio, sí. No hay que hablar mucho en él. Josué ha puesto un desafío y él tomó su determinación. Él dijo, mi casa y yo, ustedes hagan lo que quieran. Pero él me hizo una propuesta interesante. La manera en que Dios habló, se ve que esto es Dios hablando, porque Dios lo lleva por todo un recorrido. Estos son los highlights, las cosas destacadas que quiero mencionarles de cómo Dios, yo he estado con ustedes desde que llamé a Abraham hasta que ocupan la tierra. Miren todas estas cosas. Así que le está dando una opción, pero realmente para la mente inteligente no hay tanta opción. No hay que rechazarlo. Dios ha hecho esto y ha hecho esto otro. Y la confianza en Dios y en su palabra no solo se ve en la declaración de Josué, se ve en la decisión de todo el pueblo. Mira el verso 16, dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ahora algo curioso pasa, porque cuando hace esa declaración el pueblo, nosotros también reconocemos y vamos a ir adelante y nosotros vamos a comprometernos a servir a Dios. Entonces el siguiente verso podría decir algo, si fuera entre nosotros, a lo mejor dijera, y después que el pueblo dijo estas cosas, Josué se levantó y los aplaudió a todos. Y ustedes son unos caballos. Ustedes son unos bárbaros, estoy orgulloso de ustedes. Pero eso no fue lo que pasó. Miren lo que hace Josué, verso 19. Entonces Josué le dijo al pueblo, no van a poder hacerlo. No podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Verso 21, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Verso 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. 2 acciones clave, de hecho 3. Inclinar vuestro corazón a Jehová Dios de Israel, una respuesta. A Jehová nuestro Dios serviremos, un compromiso, y a su voz obedeceremos. Ahora, la confianza en Dios y en su palabra no es algo que vemos solamente en Josué y su familia. Ahora lo vemos en todo el pueblo. Me preguntaba cuando leía esto, ¿cuántos de los que escucharon a Josué recordar todo lo que Dios había hecho quedaban? No podemos decir exactamente. Algunos de ellos fueron testigos de lo que Josué estaba diciendo. Pero ¿cuántos no habían sido testigos oculares del obrar de Dios? Y yo pienso que si no la mayoría, por lo menos un gran número, me atrevería a decir la mayoría,
Pero lo que Dios habla por medio de Josué y la exhortación de Josué es para los que habían visto, pero también para los que no han visto. Así que lo que Josué está diciendo es: crean y vivan por fe. Escuchen padres, abuelos y bisabuelos. Escuchen líderes en la iglesia, hermanos y hermanas, todos. Nuestros hijos no tienen que haber visto las cosas que nosotros hemos visto. Nuestros niños y jóvenes no tienen que haber vivido las experiencias que nosotros hemos vivido para ellos servir a Dios, adorar a Dios, amar a Dios, entregarse a Dios y creer a Dios. Ellos no necesitan haber tenido con Dios la experiencia que tú has tenido. Por eso el llamado fue a todos: inclinar vuestro corazón a Dios. Y ellos van a tener sus propias experiencias, pero ellos pueden creer, aunque ellos no fueron rescatados por Dios en una balsa en el medio del mar. Y el pueblo, desde el más anciano, aquellos que pudieron haber sido testigos de muchas de estas cosas, aquel más joven, aquel que no había escuchado nada, Luis Ibrahim, no tiene que vivir la experiencia de cómo Dios los ha guiado a ustedes en la travesía hasta estar en este país. Él no tiene que vivir eso. Para él, creer en Dios y vivir para Dios y entregarse a Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ellos pueden tener fe. La invitación es para todos, para el que lo vivió, para el que no lo vivió, porque Dios es el Dios del todo, del que lo vivió, del que no lo vivió, porque Dios es el Dios que vive. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo el pueblo dijo: a Dios seguiremos y a su voz obedeceremos. Escuchar, decidir y obedecer. Inclinarse nos habla de dependencia, de rendirse. Obediencia nos habla de confianza. Cuando usted se inclina ante alguien, reconoce que ese alguien es superior. Cuando se inclina delante de Dios, reconoce que la grandeza es de Dios. Reconoce que depende de Dios. Que Él es el Señor, que tú no eres el Señor. Y la obediencia a su palabra habla de fe y confianza. ¿Sabe por qué muchos cristianos no obedecen la Biblia? Porque no creen la Biblia. Ellos creen de la Biblia lo que quieren creer. Como cuando usted va al buffet y come lo que quiere comer. ¿Quieres vivir y disfrutar la vida cristiana en tu comunión con Cristo Jesús? Necesitas depositar tu fe y confianza en Dios y en su palabra. Necesitas llegar a un punto en tu vida que reconozcas: yo no puedo, pero tú puedes. ¿Sabe por qué? Porque después de toda la victoria, el ser fructífero no está en mi habilidad, no está en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios es capaz de hacer y en lo que solamente Dios puede hacer. De hecho, la victoria no es ni siquiera nuestra responsabilidad. La victoria radica en que confiemos en la capacidad de Dios y en las promesas de Dios y en lo que Dios quiere hacer. Y esto nos guía al único camino: Señor Jesucristo. Esta necesidad de vida verdadera nos confirma que la necesidad que tenemos es lo que esa mesa representa: a Cristo y su Evangelio. Que necesitamos el perdón de nuestros pecados, que necesitamos la salvación de Dios. Pero además que si aún no hemos experimentado el perdón y la salvación de Dios, hoy mismo podemos experimentarlos si nos entregamos a Él. No simplemente repitiendo palabras, sino arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo y en la fe de Cristo para nuestra salvación. ¿Quieres vivir una vida cristiana de plenitud, una vida cristiana victoriosa? ¿Quieres disfrutar tu comunión con Dios y la vida cristiana? Entonces decide vivir en total entrega y reverencia a Dios. Determina remover y abandonar todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Da toda tu adoración y tus servicios solamente a Dios. Y deposita toda tu fe y confianza en Dios y en su palabra. Amén.